Bien, les doy la bienvenida a esta cuarta clase de lo que es abordaje pedagógico para sujetos con discapacidad intelectual. Les doy la bienvenida, voy a tratar de hacerlo no tan extenso, sino más que nada breve. Vamos a empezar a trabajar bastante contenidos que tienen que ver con la forma de pensamiento, ¿sí? De lo que es nuestro estudiante con discapacidad intelectual. El pensamiento, sí, lo vamos a poder conceptualizar como un proceso cognitivo que se relaciona ¿sí? entre la adquisición de conocimientos y la formación de conceptos. ¿Sí? Esto quiere decir es cómo una persona con discapacidad o cómo un sujeto entiende la realidad. ¿Sí? No es solamente poder leer, escribir o sumar, ¿sí? Sino tiene que ver con una forma inteligente, ¿sí? Una forma racional de comprender la realidad y en base a eso poder hacer ¿sí? y generar acciones, ¿sí? Poder reaccionar. Como dice acá, los niños con discapacidad intelectual manifiestan limitaciones en este proceso cognitivo, ¿sí? El pensamiento básicamente de un niño con discapacidad intelectual lo vamos a poder encontrar con tres características que tienen que ver fuertemente con el egocentrismo, ¿sí? Con un pensamiento propio ligado a un razonamiento por sí solo, ¿sí? Que le cuesta tomar este punto de vista del otro, ¿sí? Está centrado en su propio razonamiento, ¿sí? Es impermeable, ¿sí? Quiere decir que es una forma de impermeable en el sentido que es bastante más complejo, ¿sí? O cuesta mover estructuras que tienen que ver con el aprendizaje, ¿sí? Como ver, generar nuevos aprendizajes, un buen andamiaje, ¿sí? Esta impermeabilidad lo que hace es dificultad, ¿sí? Cuesta que los aprendizajes nuevos se consoliden, ¿sí? Vamos a ver generalmente cómo a un niño con discapacidad intelectual nosotros le enseñamos una vez, ¿sí? Y por más que maneje este contenido o este saber nuevo, al día siguiente exponerlo a una situación similar puede ser que tengamos dificultades de poder retrotraer. ¿Sí? Esto tiene que ver con esta dificultad de nuevos aprendizajes. Y la perseverancia tiene que ver con justamente esta característica de hacer actividades repetitivas, mecánicas, ¿sí? Mucho de la habituación, o sea, mucho ejercicio. ¿Sí? Generalmente lo que nos pasa a nosotros con algunas sumas o demás tienen que ver con la perseverancia, con formas mecánicas. Por eso es mucho más fácil trasladar esta parte de la inteligencia a lo que tienen que ver con habilidades de la vida cotidiana, como puede ser prepararse un test. ¿Sí? Esto tiene que ver con una estructura mecánica repetitiva, ¿sí? Que nosotros las hacemos sin pensar. O sea, nosotros no es que en nuestra vida cotidiana pensamos que tenemos que prender la hornalla, que tenemos que prender la cocina, que dónde estamos que buscar la taza, que primero buscar la taza, después la cuchara, que después tenemos que buscar lo que vaya a tomar, el té y demás. ¿Sí? Son actividades que nosotros en nuestra rutina diaria ya la hacemos inconscientemente. ¿Sí? Esto tiene que ver con actividades mecánicas y repetitivas. ¿Sí? Es lo que nosotros hacemos. Por eso estas situaciones de la vida cotidiana, voy a sostener, a veces son mucho más fáciles enseñar a los niños con discapacidad intelectual y no tanto los contenidos que tienen que ver con la racionalidad, que son los contenidos que tienen que ver con la escuela. Vamos a empezar a trabajar lo que son las funciones cerebrales superiores y los dispositivos básicos del aprendizaje. Solo tenemos acá la atención, la percepción, la memoria y la motivación y muchísimos más. Estos van a ser los principales que vamos a empezar a trabajar. Después, fuertemente, cuando entremos a la dimensión de la inteligencia y empecemos a desarrollar todo lo que es Piaget, ¿sí? Y todos los que son los estadios del sensorio y demás, vamos a ver que vamos a hacer un trabajo mucho más fuerte con lo que tiene que ver con dispositivos básicos del aprendizaje y funciones cerebrales superiores que tienen que ver con la anoxia, praxia, ¿sí? Y el lenguaje. Acá tenemos lo que es la atención, ¿sí? Que es esta forma de prestar, ¿sí? de concentrar, de inhibir estímulos, ¿sí? Irrelevantes y poder concentrarme y poder atender a un estímulo relevante. O sea, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de atenciones, ¿sí? Vamos a ver que la atención es voluntaria, ¿sí? Que es un proceso
consciente, ¿sí? Al principio, y después, junto con la habituación, ¿sí? Van a ir empezando a hacer mucho más fácil su trabajo, ¿sí? Obviamente, nosotros en la atención vamos a encontrar que alumnos son más sensibles a diferentes estímulos, ¿sí? Generalmente los estímulos visuales son los primordiales, después tenemos lo que son los estímulos, eh, algunos alumnos podemos entender el estímulo auditivo o el estímulo táctil como más, eh, como más fáciles para que ellos puedan atender y lo van a poder realizar. La percepción, que tiene que ver con un fuerte trabajo que vamos a hacer en la parte de integración sensorial, es nuestra forma de percibir, ¿sí? Y de integrar, ¿sí? Estos estímulos que nos llegan, visual, táctil, auditivo, ¿sí? En primera clasificación, y nos ayuda a entender y comprender nuestra realidad, ¿sí? Vamos a ver que la vía multisensorial, o sea, es como la mejor forma de nuestros alumnos para responder, ¿sí? Pero en gran parte de los estudiantes no es condición, ¿sí? Pero algunos pueden tener problemas de integración sensorial, pero no es de por sí discapacidad de integración sensorial. La memoria, tenemos diferentes tipos de memorias, hay diferentes tipos de categorías. Tenemos memoria de corto plazo, memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo, ¿sí? O memoria operativa o memoria de transfers, son como las más, este, la más difícil para trabajar, ¿sí? Porque cuesta que los alumnos se concentren, porque tienen que ver fuertemente con la atención, sino que tienden a olvidarse muy rápido, ¿sí? Por eso es muy importante los apoyos o los facilitadores para evocar memoria, ¿sí? Esto puede ser, generalmente se usa mucho las claves visuales, eh, también se puede utilizar mucho la clave auditiva como reforzadores para la memoria. Y la motivación, tenemos como dos tipos muy fuertes, que son la que están, la intrínseca, la del propio cuerpo, y mi predisposición en general, y extrínseca es la que trabajamos nosotros como educadores para que nuestros alumnos puedan trabajar, ¿sí? Vuelvo a decirles, esto de los dispositivos básicos es como una introducción. Van a ver que el texto que tiene que ver con las características del aprendizaje y estrategias pedagógicas facilitan la participación, que el texto de Bogotá nos va a ayudar a entender un poquito más los dispositivos básicos del aprendizaje, ¿sí? Bueno, llegamos a la inteligencia. La inteligencia, como proceso amplio, abarca enormes funciones de la mente para lograr adaptarse a situaciones nuevas. En un niño con discapacidad intelectual se definirá la inteligencia como la capacidad de una persona para adaptarse con éxito a situaciones determinadas. Los componentes son el análisis, la generalización, la síntesis, la anticipación, la planificación, la identificación del problema, la manera de resolverlo y el pensamiento abstracto. Sin embargo, no todos pueden reconocer la existencia de un problema, hacer inferencias, o sea, poder razonarlo y poder entender y poder discriminar o qué formas podemos resolverlo, eh, seleccionar y depurar la nueva información, discriminar, ¿sí? Y asociar esa nueva información a cosas similares que tengamos en la memoria, cuesta muchísimo, ¿sí? No podemos hablar, vamos a encontrar que en los primeros momentos la inteligencia tenía que ver y estaba muy catalogado como estaba muy catalogado y eran preponderantes en las personas con discapacidad intelectual. Vayámonos a las definiciones de la Asociación Americana de 1992 y demás. Anteriores hacían fuerte hincapié en los coeficientes intelectuales, que básicamente lo que hacen es analizar la inteligencia y hacer foco, ¿sí? En esta forma solamente racional de resolver, ¿sí? En cambio, las nuevas definiciones lo que hacen es ampliar este concepto de inteligencia y entenderlo como una respuesta, ¿sí? Como un acto inteligente, ¿sí? Eh,
Vamos a leer acá. Todos tienen acto inteligente, todos piensan, pero no siempre cuentan con las herramientas para resolver problemas y dar respuestas adecuadas que aseguran su adaptación exitosa a una nueva situación, a una conducta, experiencia de aprendizaje. Por ello, la conducta adaptativa se manifiesta en limitaciones significativas para funcionar en las actividades de la vida diaria. ¿Sí? Nuestro proceso de inteligencia va a estar ligado con nuestros dispositivos básicos del aprendizaje, con nuestras funciones cerebrales superiores, y esto nos va a coartar, nos va a limitar la forma de resolverse y la forma de poder entender y poder hacer frente a situaciones nuevas. No es que no seamos inteligentes, o sea, que no racionalicemos un determinado problema, sino que nuestras capacidad de respuesta va a estar acotada, ¿sí? Nos pasa con muchos, o sea, si nosotros nos traspolamos a nuestra cotidianidad y tiene que ver con todo el aprendizaje nuevo, o sea, todo aprendizaje nuevo, nosotros lo que hacemos es andamiarlo, ¿sí? Con diferentes recuerdos que tenemos en la memoria y demás. En el caso de poder encontrar experiencias similares y poder hacer una comparación, ¿sí? Uno puede tener un mecanismo de respuesta, que pueden ser desde una experiencia similar y yo la resuelvo de tal manera, o unas experiencias que tengan que ver con configurar varias soluciones o varias respuestas sobre un determinado problema, construir una nueva y poder hacer esta puesta en marcha. Bien, nosotros en el apunte tenemos la distinción de las diferentes áreas, ¿sí? Área psicomotora. Generalmente lo que vamos a encontrar, ¿sí? Son justamente muchas dificultades en la motricidad fina, ¿sí? En la coordinación óculo-manual, ¿sí? Una débil comprensión, ¿sí? El caso control segmentario que tiene que ver con los movimientos de grandes segmentos del cuerpo, ¿sí? La coordinación motora y la inestabilidad motriz es algo muy característico en personas con discapacidad intelectual, y de la experiencia me atrevo a decir que son las que tengan mayor configuraciones de apoyo o unos apoyos más intensos, extensos y generalizados que algunos alumnos que tengan o estudiantes que tengan apoyo intermitente, ¿sí? En nuestra práctica cotidiana puede ser que la coordinación y la motricidad fina estén limitadas. No implica que puedan hacer actividades que impliquen un buen desenvolvimiento en cuanto al cuerpo, ¿sí? Pero bueno, justamente es algo que uno toma como área de trabajo.